¿Qué tal, mis estimados? En este video vamos a continuar el tema de estructuras de control. Para este caso vamos a trabajar con lo que es la estructura múltiple, una estructura en la cual trabajamos con casos en los que se realizan de acuerdo a una variable opción que vamos a trabajar. Aquí, como pueden ver en el programa, nos ayuda un poco, ¿verdad? Este programa de PCI le provee a usted algunas opciones de código que puede insertar. Yo no recomiendo, si usted está comenzando a trabajar con las estructuras, pues ya que es irlo escribiendo usted paso a paso le va a permitir memorizar como esos sintaxis y a la vez pues utilizarlo conforme va entendiendo cada uno de los ejercicios. Para el caso encontramos aquí cada una de las estructuras. Aquí tenemos la sí entonces, que es la estructura doble. Aquí tenemos la estructura según, que es con la estructura con la que vamos a trabajar en este momento. También tenemos esta estructura repetitiva. Por aquí tenemos otra repetitiva. Y aquí también tenemos otra repetitiva. La que vamos a utilizar es esta. La voy a importar ahorita porque pues quiero explicarles cómo funciona. Aunque en la clase anterior pues ya se explicó esa parte. Esta estructura trabaja con una variable opción. Esta variable es analizada al inicio de la estructura y esa variable le va a permitir cuál opción va a entrar y qué secuencia de instrucciones son las que va a realizar a partir de la variable del valor que haya recibido. Entonces, para el caso, para la variable opción es la que va a ir en esta parte de acá. Es decir, es una variable que antes de llegar a lo que es el inicio de la estructura, tuvo que haber tomado un valor. El valor que esa variable opción traiga es el que va a determinar qué secuencia de acciones son las que se van a ejecutar. Es decir, si el valor que esta variable opción tomó antes de esta línea de instrucción fuese 1, entonces estaría entrando en este caso y realizaría todo el conjunto de acciones que estarían dentro de esta opción o de este caso. Si la variable opción aquí, cuando llegó a esta línea, tomó el valor de 2, entonces estaría realizándose la secuencia de acciones que estarían o el conjunto de acciones que estarían en el caso número 2. Pero si esta variable opción antes de esta línea, antes que llegara a esta línea, tomó el valor de 3, entonces estarían realizando las acciones que están o el conjunto de acciones que están dentro del caso número 3. Si la variable opción hubiese tomado un valor que no está establecido en ninguna de los casos, entonces esta variable opción entraría a realizar las acciones que están en la parte de otro modo. Esto se entiende como un caso por default que se da al no cumplir ninguno de estos requisitos, es decir, no cumplió aquí, pues no era 1, no cumplió aquí, pues no era 2, no cumplió aquí, pues no era 3. Entonces vienes acá y dices, entonces es posible que haya habido un error a la hora de ingresar los valores o qué es lo que querías hacer. Entonces entra a esta parte y realiza lo que es este conjunto de acciones. Entonces de esa manera es que trabaja la estructura múltiple, en donde tiene múltiples casos que evaluar y dependiendo del valor que haya tomado la variable, entonces así será el valor que va a tomar, ¿verdad?, las estructuras. Entonces, habiendo comprendido eso, vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio que vamos a realizar dice,
vamos a realizar un algoritmo que simule una calculadora básica. Sabemos que una calculadora básica pues suma, resta, multiplica, divide. Entonces, dice que vamos a que sume, dice que reste, que multiplique o que divida, de acuerdo a la opción que el usuario haya ingresado. Entonces, desde aquí tenemos información necesaria. Los casos que vamos a realizar son el caso en el cual va a dividir los dos números, el caso en el cual vamos a restar dos números, el caso en el que va a multiplicar dos números y el caso en el que va a dividir dos números. Entonces, si el usuario no ingresa entre los números que yo necesito hacer, entonces para ese caso, pues yo voy a tener o de otro modo para decirle al usuario, mira, no has ingresado ninguna de las acciones necesarias para realizar una operación básica. Entonces, de ahí dice tomar en cuenta que para la división el segundo número debe de ser diferente de 0. Quiere decir que aquí vamos a trabajar con una estructura condicional en la cual vamos a condicionar que uno de los dos números sea diferente de 0. Es decir, que no se puede realizar una división entre 0 porque nos estaría dando error, o sea, un número diferente de 0. Los motivos es que sabemos que una división cuando el divisor es 0, pues nos da error. Entonces tenemos que validar que el segundo número no sea 0. Caso contrario, pues debería de pedir el segundo valor nuevamente o enviarle un mensaje al usuario que debe de ingresar números diferentes. Ok, para el caso vamos a comenzar a trabajar el ejercicio. El nombre que le vamos a poner a nuestro algoritmo es, le voy a poner como nombre calculadora básica. Vamos a realizar lo que es la definición de variables, y dentro de la definición de variables sabemos que necesitamos declarar variables de tipo entera que van a ser donde yo voy a almacenar los valores que el usuario me va a ingresar para realizar las operaciones. En este caso necesito una variable que se llame número 1 y una variable que se llame número 2. Además de eso, necesito una variable que se llame resultado, y también necesito una variable que se llame opción, en la cual le vamos a poner otro nombre porque la colorea significa que puede ser una variable del sistema. Entonces le vamos a poner como nombre respuesta, sería la respuesta del usuario, y esa la voy a definir como entero. ¿Por qué como entero? Puesto que quiero que trabaje con números enteros solamente. El número que va a ingresar al usuario quiero que sea entero. El resultado que voy a obtener a partir de realizar esta acción entre estos dos números también quiero que va a ser entero, puesto que estos dos son enteros. Y la respuesta del usuario es entera, puesto que es la variable donde yo voy a almacenar qué desea realizar el usuario, que es mi variable opción o la variable respuesta del usuario. Entonces, ahora necesito pasar al siguiente nivel, que sería la solicitud de valores, porque sin valores pues no puedo hacer nada. Ahorita ya he reservado espacio en memoria para las variables donde voy a almacenar los valores que el usuario ingrese. Entonces, solicitud de valores. En la solicitud de valores le voy a decir al usuario, le voy a mandar un mensaje al usuario, perdón, aquí no es así. Le voy a mandar un mensaje al usuario indicándole
que ingrese el valor del primer número. Y eso lo voy a almacenar en la variable número 1. Luego le voy a decir al usuario nuevamente que me ingrese el valor del segundo número. Y eso lo voy a almacenar en la variable que se llama número 2. Esos son los dos valores que yo le voy a pedir al usuario, el número 1 y el número 2. Posteriormente voy a pedirle al usuario también o a preguntarle al usuario qué desea realizar, qué acción u operación desea realizar para saber qué acción es la que se va a realizar adentro de lo que es la estructura. Entonces le voy a mandar el mensaje al usuario en el cual le voy a decir que ingrese qué acción necesita realizar. Aquí le puedo decir al usuario, ingrese 1 si desea sumar, ingrese 2 si desea restar, ingrese 3 si desea multiplicar e ingrese 4 si desea dividir. Bien, este básicamente es el mensaje que le estoy mandando al usuario. Esto necesito almacenarlo en una variable que se llame respuesta, que esta es la respuesta que el usuario me ha dado. En esta variable respuesta estoy almacenando un valor de tipo entero, porque aquí le estoy diciendo al usuario, ingrese 1, lo vamos a poner el mensaje un poco más corto, ingrese 1 para sumar, ingrese 2 para restar, y así sucesivamente para las otras operaciones que se desean realizar, para multiplicar y para dividir. Ok, entonces, eso es lo importante que quiero que identifiquen. El valor, la respuesta que el usuario me dio se almacena en esta variable respuesta. Esto es lo que me va a determinar, esto es lo que va a determinar qué acciones se van a ejecutar dentro de la estructura múltiple. Voy a poner un comentario aquí, estructura múltiple. Entonces la estructura múltiple va a determinar la respuesta, esta variable es la que va a determinar qué acciones son las que se van a ejecutar adentro de la estructura. Entonces, según sea, aquí voy a poner respuesta. Es decir, esta es dentro de la estructura. Aquí estoy agregando lo que es la variable que trae el resultado que me va a determinar qué acciones se van a ejecutar. Entonces, yo no sé que haya podido ingresar, en este caso el usuario pudo haber ingresado 1, 2, 3 o 4. En caso de que el usuario haya ingresado 1, aquí le voy a poner 1. Para ese caso, entonces el usuario va a realizar lo siguiente. Entonces, esta variable que estoy colocando yo aquí, básicamente es la que trae el resultado o la que trae la respuesta del usuario, en la cual se va a decidir qué acciones se van a ejecutar. En caso de que traiga 1, entonces se van a realizar las acciones dentro del caso 1. Para este caso dijimos que si ingresa el caso 1, entonces va a sumar. Quiere decir que lo que aquí necesita realizar es una suma. Nosotros declaramos una variable que se llamaba resultado. En la variable resultado yo voy a almacenar
el resultado de la operación que se va a realizar. El resultado sería la acción de sumar dos números, el número 1 más el número 2. Entonces se guarda en la variable resultado. Luego podemos mandar al usuario un mensaje en el cual le podemos decir el resultado de la suma es. Y aquí le voy a concatenar la variable resultado. De esa manera estaríamos mostrándole al usuario que se realizó una suma y cuál es el resultado de sumar ambos números. Ahora vamos con el siguiente. Si el usuario ingresó 2, las acciones que quiero que se realicen es almacenar en la variable resultado el valor número 1 restado con el valor número 2. Y luego eso estaría mandándolo a imprimir para que el usuario pueda ver el resultado. Fíjese bien, lo mando a imprimir adentro de lo que es los casos porque ahí puedo determinar que lo que se realizó fue una suma o una resta o una multiplicación o una división. Si lo hago afuera del lazo, estaría mandando simplemente a imprimir el valor y el valor del resultado de la operación, pero en ese momento no estaríamos determinando qué tipo de acción se realizó, si fue una suma, si fue una resta, no mostrándolo al usuario, a menos que el usuario hiciera la operación manualmente. Caso contrario, pues tendríamos nosotros que realizar otras acciones para determinar ese valor. Entonces, lo más factible en este caso es mandar a imprimir dentro de lo que es cada uno de los casos. Entonces vamos a decir el resultado de la resta es y voy a concatenar el valor resultado. Acordémonos que esta variable resultado, si entra acá, toma un valor de una suma, pero si entra acá, toma un valor de una resta. Nunca va a entrar en ambos casos. Entonces, para este caso, si entra acá, lo que hace es tomar el valor de una resta. En el caso de que sea 3, dice que lo que va a realizar es una multiplicación. Vamos a tomar el número 1 y lo vamos a multiplicar con el número 2. Voy a mandar a imprimir la variable resultado indicando que lo que se le realizó es una multiplicación. El resultado de la multiplicación es, y voy a concatenar la variable resultado. Ok, nosotros vamos a agregar casos adicionales. Y para el caso 4, teníamos que validar si el segundo número es mayor a 0 o diferente de 0. Para cualquiera de los dos casos es válido, usted decide cómo validarlo. Es decir, que la acción de la división se va a realizar en caso de que el segundo valor sea mayor a 0. Entonces, para ese caso, nosotros necesitamos validarlo a través de una estructura condicional doble. La estructura condicional doble la vamos a revisar aquí. Sí, entonces, vamos a volver a hablar sobre ella, ya que en el video anterior también estuvimos explicándola. La estructura sí trabaja de la siguiente manera. Vamos a validar la expresión y si eso es cierto, se van a realizar las acciones que están dentro de la parte verdadera. Pero si eso no es cierto, y aquí viene el si no, entonces se van a realizar las acciones que están dentro de la acción falsa. Entonces, para este caso, la condición que yo necesito evaluar, ahí tenemos que preguntarnos cuál es. Tenemos que pensar
en cómo vamos a crear la condición que me permita saber si el número segundo es mayor a 0. Y ahí lo hemos dicho claramente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter entre paréntesis si el número segundo o el número 2 que tenemos declarado, si es diferente de 0 o mayor a 0. Entonces, tenemos dos opciones. Para el caso, según el enunciado, nos indica que la evaluación tiene que ser diferente de 0. Entonces, acá voy a poner yo que sea diferente de 0. Para que, si esto es cierto, entonces vamos a realizar la división. El resultado va a ser igual a el número 1 dividido entre el número 2. Y de esa manera estaríamos mandando a imprimir también en pantalla el resultado de la división. El resultado de la división es... Y voy a mandar el resultado. ¿Qué pasa si esto no es cierto? Entonces significa que el número no, si es 0. Aquí tengo la opción para poderle mandar al usuario un mensaje en el cual le indique que la división no se puede realizar por motivos que el valor es 0. Le voy a mandar al usuario un mensaje. La división no se puede realizar. El divisor es 0. De esa manera le estoy indicando al usuario, mira, la división no se puede realizar porque el divisor es 0. Entonces, de esa manera yo he trabajado lo que es la parte del caso número 4 que tiene que ver con la división que va a realizar. Ya tengo las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. En el caso de que asumamos que el usuario no haya ingresado ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino que ingresó un valor distinto, que pudo haber ingresado el 5, el 6, el 7, el 8, que no están esos valores contemplados dentro de la estructura dentro de la estructura múltiple. Entonces, ahí es donde trabaja la parte de default, que es de otro modo, en el cual yo le puedo mandar a decir al usuario que ingresó un valor erróneo. Ingresó un valor erróneo. ¿Qué significa esto? Que para este caso el usuario deberá ingresar otro valor, ya que el valor que traía la variable respuesta no es ninguno de los casos contemplados dentro de lo que es la estructura, es decir, no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Entonces, no importa cuál número es, lo que importa es que no es ninguno de los casos contemplados dentro de la estructura. Para ese caso, lo que tiene que hacer es volver a ingresar otro número. Entonces, eso sería todo, jóvenes. No sé si tengan dudas, por favor, los dejan opción de respuestas del foro en el aula de apoyo. Cualquier consulta, pues estoy a sus órdenes. Saludos.